Dios les bendiga, mis queridos hermanos y jóvenes. Bienvenidos sean todos a este espacio tan maravilloso, este espacio salvador para nuestras vidas. Vamos a estar allí. Yo sé que nuestros hogares se han convertido en nuestros templos, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de que ese templo sea de total reverencia, de total respeto. Vamos a tratar de no distraernos con todos esos factores que quizás allí en nuestros hogares tenemos. Y les ruego el favor, vamos a estar en pie. Vamos a elevar una oración en agradecimiento a nuestro Dios. Y les pido que allí en sus hogares vamos a inclinar esos rostros y vamos a orar. Padre de la gloria, gracias te damos por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de reunirnos, Señor. Gracias por el tiempo que hemos dispuesto para este encuentro especial contigo. Te pedimos, Señor, que seas tú direccionando cada una de las secciones de nuestra reunión, Señor. La lectura de la palabra, las alabanzas, Señor, y esa reflexión, esa enseñanza que traes hoy para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque eres grande, eres bueno y hemos visto, Señor, reflejada tu misericordia y tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Manifiéstate en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, así en pie como estamos, les pido el favor que tomen sus Biblias. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 12 y hasta terminar. Capítulo 6, a partir del verso 12. Tiene como título: Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Vamos todos a hacer lectura allí, a seguir la lectura en nuestras casas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Qué hermosa palabra que hemos podido leer en este momento. Ahora les ruego que nos dispongamos para alabar a nuestro Dios. Pueden tomar asiento y les pido que sean conscientes de cada una de esas palabras que vamos a expresarle a nuestro Dios. No se cohíban, alabe al Señor, abra su boca, levante sus manos y alabémosles juntos. Dios les bendiga, pueden saludarse.
Cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Señor, te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo. Por la que te quiera comparar, quiero estar en tu misma presencia como Jesús, quien ya lo logró. Él es camino, camino
conocer tus dimensiones nuevas para mí. Señor, te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo, y que cualquier cosa por la que te quiera comparar. Quiero estar en tu misma presencia, como Jesús, quien ya lo logró. Él es camino, camino nuevo, y vivo sí, y yo le creo a Él. Llévame a conocer tus dimensiones, llévame a conocer tus dimensiones nuevas para mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde
Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Dios les bendiga, mis muchachos, mis hermanos. Qué rico volver a estar aquí, encontrarnos, saber que todo este tiempo, yo creo que llegó diciembre y estamos de fiesta. La Iglesia Apostólica está de fiesta, pero no en esas fiestas comunes, no en la manera tradicional. Dios ha permitido que este tiempo de pandemia haya sido un tiempo muy especial. Nos ha dado el seminario de madurez afectiva,
nos ha dado la oportunidad de seguirnos encontrando de tantas maneras y poder estar nuevamente aquí como jóvenes para aprender alrededor de Jesús. Estamos escuchándolo a Él, estamos descubriendo su vida, estamos dejándonos instruir por Él y estamos también, como lo decíamos en la alabanza, descubriendo qué es lo que pide Dios de nosotros, porque fue que Jesús logró dar la medida de lo que Jesús quería y qué es lo Jesús logró dar la medida de lo que Dios quería y porque a veces nosotros nos quedamos tan cortos frente a esto, pero lo estamos entendiendo y tener esa claridad, tener de parte de Dios ese entendimiento con toda seguridad empieza ya a ser un recurso de salvador para la vida de cada uno de nosotros. Así que yo les voy a invitar a que allí donde ustedes están de pie, hagamos una oración. El propósito de este tiempo es escuchar a Jesús, escucharlo, hablarnos, enseñarnos, orientarnos, y entonces vamos a dirigirnos a Él y le vamos a decir que en esta noche su palabra nos oriente, lo que vamos a aprender, nos permita empezar a crear conciencia, mirarnos a cada uno de nosotros y si hay cosas que tenemos que replantear, que con toda seguridad vamos a tener que hacerlo, que estemos dispuestos porque es permitir que todo en la vida nuestra sea un territorio para que la expresión de Dios se pueda dar. Entonces orémosle a Jesús, pidámosle que sea Él en esta noche enseñándonos, orientándonos y dándonos claridad a través de la vida suya. Bendito Señor Jesús, aquí estamos ante ti. Ahora nos disponemos a escucharte. Te damos gracias porque tu vida, Señor, está inspirando hoy nuestras vidas. Tu vida, Señor, está mostrándonos y estamos entendiendo con claridad cuál fue el camino que tú abriste, qué fue lo que tú nos quisiste mostrar y estamos entendiendo, Señor, que fue todo en tu existencia lo que se comprometió para que al final nuestro Padre pudiera expresarse a través de ti. Aquí estamos, Señor, háblanos, que tu vida hoy nos clarifique, que nosotros podamos descubrir en nuestra propia experiencia qué es lo que tenemos que replantear, cosas que tal vez estamos haciendo mal y cosas que son sencillas, pero que nos impiden, Señor, nos esclavizan, nos vuelven personas que no podemos ser libres y tú nos quieres hoy enseñar. Así que nos exponemos ante tu presencia. Y te pedimos que nos hables, te pedimos que nos orientes y te pedimos que nos muestres un camino más claro, Señor, para poder llegar al Padre, así como tú lo hiciste. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles, mis muchachos, que tomen asiento. Y bien, estamos hablando, hace 8 días, la hermana Elizabeth nos explicaba cómo Jesús es un hombre que crece integralmente, es decir, se desarrolló en todas las áreas de su estructura y que, como lo estamos también descubriendo en el seminario de madurez afectiva, crecer y llegar a ser un ser humano implica crecer en todas las áreas de la vida nuestra. Si nos quedamos en alguna de ellas, nuestra humanidad empieza a verse reducida, a verse limitada, a verse poco desarrollada o inclusive ni siquiera la logramos desarrollar. Y veíamos entonces en lo que nos explicaba la hermana Elizabeth algunas razones de por qué crecer, ¿cierto? Se nos mostraban 3 razones muy valiosas de por qué es necesario crecer. Y hoy vamos a empezar, en esta primera etapa de la Cátedra de Jesús, vamos a empezar a tratar una de esas dimensiones del crecimiento del ser humano que a veces nosotros la vemos como algo superfluo cuando hablamos de lo espiritual, porque nosotros creemos que lo espiritual es allá como lo místico, es como lo que tiene que ver con las experiencias de la mente o como, pero nos decía la hermana Elisa, es que todo es lo espiritual, es decir, nosotros vamos formando nuestra dimensión o nuestra humanidad desde lo espiritual cuando todo en nosotros se va desarrollando integralmente. Entonces, la dimensión física, que es la que vamos a empezar a estudiar de ese hombre Jesús,
es una dimensión muy importante y a veces muy descuidada por nosotros, y vamos a descubrir que en Jesús fue una dimensión también muy trabajada y que le permitió entonces, a través de su dimensión física, que es nuestra corporeidad, tiene que ver con nuestra dimensión física y con todo lo que nosotros hacemos para cuidar nuestro cuerpo y para hacer que nuestro cuerpo funcione idealmente. Entonces, desde allí es que Dios también se puede expresar. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que como Jesús fue un hombre que se desarrolló en su dimensión física, y todo crecimiento se va haciendo evidente cuando la persona asume responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad no solamente es decir, ahora yo me mantengo solo o ahora yo hago las cosas solo, no, la responsabilidad es responder por todo lo que uno hace. Y tener responsabilidad sobre el cuerpo, tener responsabilidad sobre el cuidado de nuestro cuerpo, incluye, muchachos y hermanos, todo lo que tiene que ver con las prácticas, la alimentación, las cosas que hago para garantizar el funcionamiento y sobre todo el bienestar de esta condición corporal que Dios nos entregó, porque allí es donde Dios se expresa. Entonces Jesús fue un hombre responsable, y allí es donde está la madurez de él, responsable con el cuidado de su cuerpo. Muchas veces, y nos suele suceder, estamos tan enfocados, como que decimos, estamos tan ocupados haciendo cosas que descuidamos nuestra corporeidad. ¿Cuántas veces de pronto no hemos en momentos de estrés, en momentos de mucho trabajo, dejado de comer? Decimos nosotros, dejamos de dormir, nuestro cuerpo deja de funcionar adecuadamente, empezamos entonces a descubrir que aparecen enfermedades y nosotros tendríamos que decir, ¿no será que allí también nos hace falta aprender? Nosotros vemos a un Jesús, y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta primera dimensión, que aprendió a manejar muchos elementos, de hecho todos los elementos de la vida humana, y aprendió a partir de todos ellos a cuidar también su condición. Y eso le permitió llegar a una edad, él llegó a los 33 años, una edad en la que su condición física todavía era una condición muy funcional. Hay jóvenes que hoy están llegando a los 20, 25, 30 años y ya su condición física está perdiendo mucho funcionamiento. Ya entonces están con muchos problemas a nivel del colon, con muchos problemas a nivel digestivo, con muchos problemas en su cabeza de migrañas, y uno dice, ¿y no será que eso también tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual? Claro que sí. Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir del hombre Jesús. Fue responsable con el cuidado de su cuerpo. ¿Qué tan responsable es usted? Y yo también me hago la pregunta, ¿qué tan responsable soy yo con el cuidado del cuerpo que Dios me entregó? Entonces vamos a empezar diciendo que como un buen judío, Jesús tiene presente los preceptos de su pueblo en función de su condición biológica. Y allí uno podría decir, esa sí fue una ventaja que tuvo Jesús, porque él creció en una sociedad, creció en una comunidad donde, gracias a los preceptos que ellos habían recibido de la ley, le favorecía el cuidado, al menos al nivel, por ejemplo, alimenticio, que es una de las áreas donde nosotros estamos casi que en ceros, pero vamos a ir haciendo el análisis, y lo interesante es que a partir de esta reflexión, pues si nosotros tenemos que empezar a hacer cambios, ajustes, lo hagamos, ¿cierto? Esa es la invitación. Entonces vamos a mirar que los judíos eran una sociedad que estaba formada bajo los preceptos de la ley, y entonces aprendió a poner lo válido por encima de lo agradable. Ellos no comían lo que les gustaba, ellos aprendieron a comer lo que la ley les permitía. Y la ley, en un principio, uno tiene que decir, fue hecha por Dios precisamente buscando cuidar a un pueblo que en esa época no hacía estudios
sobre qué propiedades tienen los alimentos, a largo tiempo qué efectos tiene sobre la salud. Ellos no podían hacer nada de eso, pero Dios, que conocía el cuerpo humano, que Él fue el que lo hizo, sabía que hay ciertas cosas que le hacen daño al ser humano, y entonces les dio unos preceptos a través de los cuales los cuidó. Y ellos, obedeciendo esos preceptos, fueron una sociedad que aprendió a cuidarse y a tener hábitos saludables al nivel alimenticio, y entonces no comían algo simplemente porque les gustaba, sino si es lo que Dios dice que se puede comer, se come, y si no, eso no se come. Y uno tendría que decir, es una disciplina muy fuerte en comparación con nosotros, y aún nosotros ya adultos, yo lo digo, hay momentos donde uno dice, ay, yo esto no lo quiero comer, no me gusta, pero es que por encima del gusto, uno tiene que pensar que si eso le hace bien, tal vez el gusto mío no fue formado para eso, y tengo que empezar a formar mi gusto si eso es lo que le hace bien a mi cuerpo. Entonces veamos algunos textos que nos ilustran estas ideas. Vamos a ir al texto de Levítico, en el capítulo número 7. El capítulo 7 de Levítico, entonces muestra cómo debe ser el proceso de lo que es válido, lo que no es válido. De hecho, en Levítico encontramos muchas leyes alrededor de eso, pero quiero que miremos en particular el versículo 23, que nos habla de algo que para nosotros como sociedad colombiana sí que es difícil, y es no comer la grasita. Miren la ley, cómo se las mostró. Dice en el versículo 22, Yahvé habló a Moisés para decirle, habla a los hijos de Israel y diles, no comerán sebo, grasa, la gordura, el gordito, decimos nosotros, ¿cierto? No comerán sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé será borrado de entre los suyos. Y miren qué interesante, la grasa de hecho era uno de los elementos que se usaban para el sacrificio. ¿Qué se quemaba como olor fragante a Dios? La grasa. Y es que huele rico, ¿no? Nosotros decimos, ¡ay, la carnecita con el pedacito de gordito! ¡Ay, huele rico! Y tan rico que sabe, pero el daño tan grande que le hace a la salud nuestra. Dios, cuidando al pueblo, preservando a un pueblo, precisamente para que no sufrieran de problemas de colesterol y de otros problemas, entonces les dicen, no, ustedes no se comen la grasa. Tal vez les guste, y a muchos tal vez nos guste. ¿Cuántos de nosotros de pronto en esa forma tradicional, ahora que me estaba acordando cuando hablamos con los jóvenes en las devocionales que hacíamos y que nos encontrábamos por distritos y hablábamos de las comidas típicas? Yo no sé si ustedes notaron que gran parte de lo que nos parece rico y gustoso y que decimos nosotros, uy, qué delicia, tiene que ver con fritos, ¿cierto? Tiene que ver con grasa, que no digo que no se pueda comer nunca, sí, claro. El problema es que se vuelva parte habitual de nuestra dieta. Y vuelvo y les digo, ¿cuántos jóvenes, muy jóvenes, no están sufriendo de problemas en este momento de colesterol? Y es una lucha porque no es solamente el hecho de que se suba de peso, es todo lo que implica para nuestras articulaciones, para nuestros huesos, para el funcionamiento del resto de nuestras actividades corporales. Y si nuestro cuerpo no funciona bien, ¿cómo podemos nosotros, estando tan jóvenes, decir que le vamos a ser útiles a nuestro Dios? Él necesita entonces, y miren ustedes, hay además de eso otras leyes en el pueblo de Israel, donde además de decirle no come grasa, hay ciertos animales que les dicen estos no se comen. Y uno dirá, ¿y por qué? Porque es que esos animales también, en muchas de sus formas, a veces transmiten enfermedades. Curiosamente, estaba estudiando
que hay un animal que a nosotros nos gusta comer, no es tan frecuente, se come en ciertas regiones, pero tal vez mucha gente no sepa que es uno de los animales que es transmisores del virus de la lepra, y es el armadillo. Hay lugares aquí en Latinoamérica, en Sudamérica especialmente, donde se come el armadillo, y a la gente le gusta y dice, ¡uy, tan rico! Pero no sabemos que él puede ser un transmisor del virus de la lepra. Entonces Dios, en la forma de preservar al pueblo, le dice qué animales se pueden comer, porque son los que les van a garantizar el cuidado, y qué animales definitivamente él dice no, porque por la forma como se criaban y todo lo demás era un peligro para la salud de ellos. Entonces miren, les dice nada de grasa, nada de animales impuros, y les da un listado. Y algo muy interesante, ellos, por ejemplo, en la forma, para ellos el pan sí era algo muy, muy fundamental dentro de su dieta, pero el pan de ellos no era como el pan de nosotros, eso sí tengámoslo claro, ¿no? El pan de ellos era hecho con harina de trigo o harina de cebada, y este punto también es interesante. Quienes podían comer pan de trigo eran las personas más pudientes, y los más pobres les tocaba comer el pan de cebada, pero se hacía un pan fresco con el grano molido, recién hecho, es decir, no tenía conservantes. Lo más elaborado de conservantes que ellos tenían era la levadura, que era la que hacía crecer el pan, y ya. En cambio nosotros hoy día nos comemos un pan, y ¿cuántas cosas no tiene un pan? Empezando por azúcares, empezando por grasas, empezando por las harinas, y todo eso no significa que nunca podamos comer pan. Entiéndanme que aquí yo no estoy hablando de la dieta, lo que quiero es que cada uno de nosotros vayamos analizando cómo la sociedad en la que nosotros estamos creciendo, a diferencia de la sociedad de Jesús, a nosotros no nos favorece el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque en la sociedad nuestra, el cuerpo como el territorio donde Dios se expresa no es algo que importe. Es que importa más el consumo, importan más los intereses de quienes son dueños de todo ese mercado, y no importa muchas veces el efecto que eso tenga sobre la salud de las personas. En la época de Jesús no tenían un problema que hoy tenemos nosotros, y es con las azúcares. Hoy día, muchachos, y sorprende descubrir esto, pero todo eso que uno compra comercializado en el supermercado tiene una enorme cantidad de azúcar. Y hoy día está muy comprobado y demostrado el daño que el azúcar le hace al cuerpo humano en grandes cantidades. Ahora usted dirá, uy, pero es que yo no como mucha azúcar, porque nosotros tenemos la idea de que comer azúcar es coger la cucharada de azúcar y comérsela. Cuando éramos niños de pronto algunos hacíamos eso. Y entonces uno dice, no, yo no como azúcar. Pero si por ejemplo usted está, como le decía, usted está comiendo pan, usted está comiendo, dice, me voy a comprar uno de esos maíces que venden en el supermercado, eso tiene azúcar. Usted dirá, pero un maíz es de sal, ¿qué azúcar tiene? Claro, para que el sabor de ese maíz, que de hecho es un maíz procesado, quede parecido al sabor del maíz original, tienen que echarle azúcar. A los frijoles, el frijol enlatado, sorprendentemente, como eso tiene que pasar por un proceso de deshidratación y muchas cosas, ellos quedan sin sabor. Entonces, cuando lo van a enlatar para que él pueda tener el sabor del frijol, que nosotros nos comemos recién hechecito, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adicionarle mucha azúcar. Entonces, hay muchas cosas, las gaseosas, sí, eso tiene mucha azúcar. Todo eso que nosotros consumimos y otras cosas que a veces consumimos y que en nuestro cuerpo se transforman en azúcares, eso le hace mucho daño al cuerpo nuestro. Pero nosotros, y vuelvo y digo, con esto no estoy diciendo que algunos están bien, otros mal, quiero que abramos nuestra mente y seamos conscientes de que estamos en una sociedad que no nos favorece a ese nivel. Y que tenemos que ser cada uno de nosotros los que despertemos la conciencia para decir, yo no puedo entrar al juego de este sistema
que al final es un sistema donde, vuelvo y les digo, lo único que se quiere es garantizar los intereses de algunos, no importa en perjuicio de la salud de quienes se puedan garantizar esos intereses. Entonces nosotros debemos ser conscientes y empezar a ser más responsables de lo que comemos. Los niños, hermanos, hay una preocupación muy grande al nivel, por ejemplo, de lo que tiene que ver con lo que comen nuestros niños. Y yo creo que este tiempo de cuarentena ha sido una bendición porque no lo hemos mandado al colegio, entonces no le estamos dando tanta chuchería y tanta cosa que a veces nosotros decimos, es que el juguito es agua y azúcar. Pero nosotros, como dice el empaque, con pulpa de fruta natural, entonces nosotros decimos, tiene fruta. Eso no tiene fruta. Si usted le quiere dar fruta, dele la fruta. Cómase usted la fruta, porque eso le va a realmente ayudar mucho más a su organismo. Pero en eso de la practicidad, de la facilidad, nosotros nos hemos vendido a un sistema que lo único que está haciendo es afectar nuestro cuerpo, quitarnos posibilidades. Ver, por ejemplo, hermanos, y esto es algo también que a mí me gustaría que nosotros empezáramos a ser más conscientes. Hay ciertos elementos que se le agregan a los alimentos que comen los niños, y de hecho que nosotros también comemos, y que favorecen el desarrollo de ciertas células cancerígenas en nuestro organismo. Pero, claro, los grandes productores dicen, no, es que eso hace daño si se consume en grandes cantidades, pero el producto que yo hago solo tiene un poquitico. El problema es que si a un niño le están dando en un día 5, 6 o 7 de esos productos, entonces él está consumiendo eso en grandes cantidades. Y a futuro, entonces, ¿qué vamos a tener? Una sociedad donde no vamos a llegar a edades avanzadas con una buena salud, porque desde la alimentación nosotros mismos hemos desgastado nuestras posibilidades. Miren, y ese es un elemento que nosotros en Jesús debemos descubrir y reconocer de su humanidad. La sociedad donde Él creció fue una sociedad muy consciente del cuidado que debían tener de su cuerpo. Y como cuidado eran rigurosos, de hecho hoy día todavía lo son, ellos son muy rigurosos en lo que comen. Y a veces uno dice, tan exagerados. Bueno, yo no les estoy diciendo que nos vayamos al extremo, tampoco les estoy diciendo que se tienen que volver vegetarianos o que se tienen que volver veganos, porque no digo que ninguna de esas sea la alternativa, pero sí es empezar a que seamos responsables, empecemos a ser más conscientes, que si usted dice, bueno, yo me voy a comer una hamburguesa, no sea todos los días, no sea siempre eso lo único que yo como. Que si de pronto usted dice, bueno, a mí me gusta comer algo frito, yo no digo que no le guste, yo no digo que no lo coma, pero sea consciente de que cada vez que usted dice, yo no como nada de verduras y solo como esto porque es lo que me gusta, tal vez usted le está haciendo un daño muy grande a su cuerpo. Y si hablamos en términos espirituales, estamos quitándole posibilidades espirituales para que Dios nos use. Porque imagínense usted enfermo por no haber sido responsable, yo enferma por no haber sido responsable con mi cuerpo. Que hayan condiciones que nos pueden llegar, bueno, las aceptamos y eso ya no depende de nosotros, pero de pronto que por yo decir, no, es que qué pereza comer eso, es que no me gusta, y que yo termine ganándome una enfermedad, eso indica que allí debemos crecer. Esa dieta de Jesús, o bueno, de ese pueblo, exigía disciplina y exigía orden. Nosotros tenemos un ejemplo muy típico, que es el de Daniel y sus amigos cuando ellos llegan a Babilonia, ¿cierto? Y ellos al llegar a Babilonia los van a atender como come la sociedad rica de Babilonia, pero ellos descubren que eso está muy lejos del bienestar que Dios le había garantizado al pueblo, y ellos le dicen, no nos dé nada de eso, denos frutas, denos verduras y agua.
y con eso nosotros nos alimentamos. No porque ellos no comieran carne, pero como ellos decían, estamos en un lugar donde ni siquiera sabemos cómo matan los animales, porque aún la forma como mataban los animales era algo muy ordenado en el pueblo de Israel, no era de cualquier forma. Entonces ellos decían, no, como no sabemos eso, cómo está garantizado, entonces frutas, verduras y agua. Y cualquiera de nosotros diríamos, uy, es que comer saludable. Uy, no, más rico es esto, más rico es esto otro. Sí, puede ser rico. Y vuelvo y les digo, a nuestro paladar le puede parecer delicioso, pero ¿cuántos años de vida nos está restando? ¿Cuántas posibilidades existenciales eso nos está menguando a nosotros? Y entonces uno tendría que decir cuánto de lo que Dios quiere hacer con nosotros no lo puede hacer o no lo va a poder hacer porque nosotros no cuidamos de esto que es nuestro cuerpo y que fue el territorio que Dios nos entregó para que lo cuidáramos con mucha responsabilidad. Vemos nosotros los evangelios, hablando ya de Jesús, que para Jesús comer no era la actividad principal de su vida. Para muchos de nosotros sí. ¿Cuántos de nosotros la vida gira en torno a la comida? En estos días escuchaba y uno dice, es sorprendente cómo por ese lado nos manejan. Aquí en Bucaramanga está saliendo, yo no sé, supongo que eso es nuevo. Entonces salió una hamburguesa, la famosa hamburguesa en estos momentos, que está bañada en oro. Yo no sé eso qué es. Y yo me estoy preguntando, y sinceramente le estoy diciendo, Señor, salve a nuestros jóvenes de llegar a caer en eso. ¿Cuántos no estarán ahorrando para ir a comprarse esa hamburguesa? Porque vale 200,000 pesos. Ahora, alguno dirá, no, yo no tengo que ahorrar, los tengo. La pregunta es, ¿eso se justifica? Miren que estamos en una sociedad donde todo lo que se busca alrededor de la comida es el interés consumista, es el interés de manejarnos a partir de allí, porque es una actividad muy central en la vida nuestra. En Jesús uno descubre que Él hacía sus jornadas y eran los discípulos los que decían, oiga, ya es como hora de comer. Y entonces se iban a buscar la comida y se la traían al maestro. Y en una ocasión Él les dice algo que a ellos los sorprende, porque Él les dice, es que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces uno tiene que descubrir que para Jesús, en muchos momentos, comer no era la actividad de darse gusto para satisfacer su paladar y su interés por comer rico, sino que era más una oportunidad, y esto es lo que uno ve en Jesús, la comida era una oportunidad de encuentro con otros. Vemos la historia de Zaqueo, cuando él le dice, bájate, porque hoy vamos a ir a comer a tu casa. Él no está pensando en el banquete, él que dice, es la oportunidad de ir y compartir con el otro. Pero al mismo tiempo, es la forma como Jesús experimenta la bondad de Dios y la provisión que Dios siempre da. Y es lo que Él dice en su oración, es que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él está convencido de que Dios va a dar esa provisión. Nosotros nos esforzamos por trabajar a veces mucho para hacer mercados enormes y llenar a veces nuestras neveras, nuestras despensas de cosas que al final lo único que le hacen es daño a nuestro organismo. Y estamos comiendo y a veces es ese afán por querer y hacemos que la vida nuestra gire mucho en torno a eso. ¿Sí? Siempre recuerdo, mi mami nos decía cuando estábamos niños que no nos gustaban las verduras y entonces a veces hacíamos caras y hacíamos gestos, pero ella nos hacía unas preparaciones y algo pues muy interesante era que ella no se ponía a hacernos las preparaciones así más hermosas para que nosotros dijéramos, ay, tan rico, sí me lo como, sino que nos lo preparaba como era y nos decía, cómanselo. Y yo decía, no quiero. Y ella decía, no coman con el gusto,
coman con la mente. ¿Qué significaba comer con la mente? Esto les sirve. Y uno como que con la mente, pero con eso acá, porque no nos gustaba. Pero hoy personalmente digo, Señor, gracias por esa formación, porque me enseñó a comer de todo. Y me enseñó a comer verduras, y me enseñó a comer frutas. Si no hubiese sido así, el gusto personal no estaba hecho para eso. Pero fue a través de ese proceso que el gusto se fue moldeando. ¿Cuántos de nosotros tenemos que vivir ese proceso? ¿Y cuántos de nosotros a veces Dios no nos pone en ciertos territorios porque nos está moldeando esa mala crianza que tuvimos? Donde solo se nos daba lo que nos gustaba, donde solo comíamos lo que nos parecía rico. En los restaurantes yo veo y yo a veces digo, Dios mío, si los papás supieran el daño que le están haciendo a ese hijo, a esa hija. Llegan al restaurante a pedir un almuerzo, pero al niño no le piden el almuerzo. Al niño le piden papitas fritas y pechuga a la plancha. Y todos los días ese es el almuerzo de un niño. Imagínense, no le piden ensalada porque no le gusta. Es frijolito, no le gustan. Esto, no le gusta. Claro, para el gusto del niño eso es algo delicioso. La pregunta es, cuando ese niño tenga 15 años, cuando ese niño tenga 20 años, ¿cómo va a estar su organismo? ¿Será una persona que va a funcionar bien? Tal vez ya no, porque le hemos dañado muchas posibilidades. Entonces, nosotros, hermanos, estamos vendidos. Culturalmente hablando, estamos vendidos al gusto por la comida y no al bienestar de lo que comemos. Y esa experiencia no es nueva. Resulta que la iglesia, cuando empezó a salir de ese nicho del judaísmo y a extenderse a otros lugares de Asia, se encontró con que eso se daba en otras regiones. O sea, esa formación tan especial que Dios le dio al pueblo de Israel no la tenían todos los pueblos. Y entonces miremos en donde leíamos al iniciar la primera carta a los Corintios, del capítulo 6, versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice, voy a leer primero el versículo 12 y versículo 13, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Cuando yo por mi gusto dejo de hacer y de comer lo que es mejor para mí, estoy esclavizado a mi gusto. Estoy vendido a mi gusto. Porque la verdadera libertad es poder decir, si esto es lo que me conviene, esto es lo que voy a comer para mí. Si esto es lo que me hace bien, esto es lo que yo voy a consumir. Mire que en eso el pueblo, a pesar de que tenía la ley, era más libre que los otros pueblos que comían lo que querían. Porque saben decidir entre lo que conviene y lo que no conviene en un momento determinado. Sigue diciendo, la comida es para el estómago. En Reina Valera dice, las viandas para el vientre y el estómago para la comida. Es decir, no es el ser humano en función de la comida, es que lo que comemos debe garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento de esto que Dios nos entregó, y ese es el objetivo de comer. Yo no como para llenarme y decir, ¡oh, quedé full! Que así nos gusta, ¡quedé full! Bueno, pero si así quedamos todos los días, ¿usted se imagina el pobre cuerpo nuestro cómo se está desgastando? Ahora estamos pensando qué vamos a hacer para el ágape, ¿no? Estamos tristes de que no vamos a tener el ágape, y de hecho es muy bueno, nosotros disfrutamos mucho, pero miren que eso es algo saludable una vez al año. Están nosotros comiendo así todos los días. El cuerpo nuestro dice, no doy más. La comida
es para el estómago, es decir, lo que yo como debe ser un elemento que alimenta mi cuerpo, que lo nutre, que le da las energías que necesita, que lo ayuda a funcionar bien. Y el estómago está hecho para que la comida fluya. Pero no es el hombre hecho para la comida. No debemos ser nosotros los que perdamos esa carrera y permitir que por no decirnos a veces no, que por no ponernos ciertas disciplinas, que por de pronto no dejar de lado cosas que a veces nos gustan mucho, nuestro cuerpo termine agotándose. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque él empieza a encontrarse en una sociedad, que es la sociedad de Corinto, donde el gusto pesa más, donde lo que gusta pesa más que lo que es correcto, y entonces eso tiene que ver con las sociedades nuestras. Y él les dice en el versículo número 19, ahora sí, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Miren que esto es algo muy importante. Si yo soy cristiano, mi cuerpo ya no es el territorio desligado de mi fe, donde con esto hago lo que sea y vivo como sea, pero yo soy creyente. No, este es el territorio donde mi fe se expresa. Y desde allí yo también tengo que dar espacios para que Dios pueda usar mi cuerpo. Imagínense ustedes a Jesús, un hombre que no cuidara su alimentación, ¿qué energías iba a tener para hacer todo lo que tenía que hacer? Y uno descubre que a veces las jornadas de Jesús eran jornadas extensas, de camino, jornadas extensas de discursos, jornadas extensas de enseñanza, jornadas extensas de oración. Nosotros a veces no tenemos disposición para orar por lo mismo, que es que no hay energías en nuestro cuerpo. Porque es que además de eso, no arrodillarnos, pues claro, nos pesa y nos duele, nos cansa, se nos duerme todo. Si les ha pasado, a mí me ha pasado y yo tengo que decir, Dios mío, ¿qué me está pasando? Ya me siento como una abuelita porque se me están durmiendo las manos y tengo que replantear mucho de lo que como. A veces por facilidad, uno dice, ay, como cualquier cosita. Y yo tengo que reconocer, y delante de Dios se los digo, muchachos, yo he tenido que decirle, Señor, perdónenme. Mucho tiempo cuando yo estudiaba en la universidad, descuidé este territorio. Porque no sabía, porque no era consciente, porque no había entendido que también hacía parte de mi responsabilidad, hasta que empecé a descubrir a Jesús y en Jesús ver el ejemplo de cómo Él también cuidaba su condición física. Hermanos míos, muchachos míos, tenemos entonces que decir que nuestro cuerpo es el territorio de la expresión de Dios. Por tanto, debemos cuidarlo, debemos ser responsables. En el día de hoy estoy hablando de la alimentación porque ya vamos a hablar de muchas otras cosas, pero debemos ser responsables con nuestra alimentación. No es solo lo que me gusta, es qué le hace bien a mi organismo. ¿Cómo permito yo que mi organismo funcione de la mejor manera? No les estoy diciendo que se tienen que meter en dietas o que tienen que empezar, porque a veces esas ideas también que se están dando mucho alrededor de una forma saludable, uno descubre que es el interés de otros. No, yo no le estoy diciendo y que usted se ponga ahora a pesar lo que come y a medir porque es que me pasé en calorías. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí los estoy invitando a ser más responsables. ¿Sí? O sea, no descuiden esa condición como si no fuera importante dentro de nuestro desarrollo espiritual. Yo estoy convencida de algo, y es que sin que usted tenga que invertir en dietas costosas,
Dios a usted le da los recursos para alimentarse bien. De pronto nos falta organizarnos, porque claro, si tengo que entrar a trabajar o a estudiar y me levanto tarde, no alcanzo a hacer el desayuno, entonces me toca irme sin desayuno y eso afecta a mi cuerpo. Entonces eso me demanda un orden, eso me demanda una disciplina, eso me demanda organizarme mejor. Hágalo. Empiece a asumir esa responsabilidad y no lo descuide, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, y como lo veíamos hace unos días en la reunión para la crianza, nuestra corporeidad es el territorio de Dios para expresarse en este mundo, en la vida nuestra. No lo descuidemos. Tal vez haya cosas que necesitamos dejar y esta puede ser una oportunidad para que nosotros como iglesia también empecemos a pensar en convertirnos en una cultura, en una sociedad de iglesia que le enseñemos a nuestra gente a comer mejor, a alimentarse mejor y que empecemos de pronto a superar el gusto por lo que nos hace bien. Que podemos comer azúcares, sí, pero no en tanto exceso como lo hacemos normalmente. Entonces empiece usted a mirar, bueno, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Qué cosas necesito ir replanteando? Y vamos a empezar a descubrir, nuestro cuerpo nos lo agradece. Y vamos a tener mucha más energía, más disposición, vamos a poder llegar a vivir más años y entonces Dios va a decir, yo lo voy a poder usar. Y que no tengamos nosotros que agotar tempranamente nuestras posibilidades y mucho menos que tenga que ser porque un médico nos dice que usted está muy mal y si no deja de comer esto entonces se va a enfermar, cuando nosotros tengamos que tomar la decisión de una disciplina. Dios hoy nos está hablando y la vida de Jesús nos habla. Él creció en una sociedad que lo favoreció a ese nivel, pero nosotros hoy como iglesia somos una sociedad y estamos llamados a hacerlo de manera diferente. Empecemos a pedirle a Dios, porque en esto quiero que como iglesia seamos diferentes. No es empezar a llenarnos de todas las ideas que dan las redes, de todas esas dietas que dan las redes y meternos en eso, que son otras filosofías. No, que Dios nos vaya dando claridad y que juntos vayamos aprovechando todo el recurso que Dios tiene para empezar a ser una comunidad que garantiza el bienestar y el cuidado de los nuestros. Que Dios nos ayude. Miren qué cosas tan hermosas aprendemos de Jesús y miren que lo estamos viendo en una manera muy humana. Porque es que Él no fue espiritual solamente porque tuvo una relación con Dios. Hay muchos otros elementos que nos favorecen tener esos espacios y ya lo vamos a ir descubriendo. Muchachos, yo creo que hoy podemos darle gracias a Dios. Y podemos decirle, Señor, ayúdanos. Hay mucho que trabajar, hay mucho que replantear. No es fácil porque estamos muy acomodados a esta sociedad, pero tenemos que romper eso y ser capaces de hacer lo que nos conviene. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Y eso es estar en Cristo. Así como lo cantamos, es que esto es dejar que su luz se refleje en nosotros. Usted se levante y no se levante diciendo, ay, me volvió acá, ay, esto que tengo acá, ay, no sé qué, ay, esto más, sino que usted pueda anunciar con su vida que hoy es un nuevo día. Que cuando nos lleguen esas condiciones, que de hecho nos llegan por el desgaste natural, sea por lo natural y no por malas decisiones que nosotros tomamos. Así que a ser responsables con el cuidado del cuerpo que Dios nos entrega. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche. Señor, tu palabra de verdad siempre es muy oportuna. Y hay muchas cosas, Señor, que sabemos necesitamos replantear a través de lo que nos has enseñado. Gracias porque poder descubrir a un Jesús que no solamente se relacionó contigo en una condición mental, no, Señor, su cuerpo. Él aprendió a cuidarse y nos está hoy enseñando a hacerlo y necesitamos despertar esa conciencia. Fuimos criados en un sistema totalmente diferente, fuimos criados en una sociedad donde el consumo y donde los intereses económicos estaban por encima del bienestar nuestro,
pero hoy nos estás diciendo que podemos tomar la responsabilidad y aquí estamos, Señor. Ayúdanos, ayuda a nuestros jóvenes, despiértanos conciencia, permítenos, Señor, convertirnos en una sociedad que le mostremos al mundo, Señor, que aún desde esa parte física, desde lo alimentario, nosotros también somos alternativa. Señor, guárdanos. ¿Cuántas veces el recurso que tú nos has entregado para la alimentación y el cuidado de nuestro cuerpo lo hemos invertido de maneras tan equivocadas, dándonos simplemente gusto? Perdónanos, Señor, por toda esa administración equivocada que hemos hecho en nuestra ignorancia y en nuestra torpeza. Pero aquí estamos, Señor, y que a través de este mensaje y todo lo que vamos a seguir aprendiendo, de verdad tú empieces a transformar en cada uno de nosotros estas condiciones, Señor, que podamos ser un territorio, nuestra vida sea realmente el templo tuyo, donde tú te puedas expresar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, qué gusto haber estado con ustedes aquí. Saludémonos unos a otros, Dios los bendiga y bueno, empecemos a pensar cómo cuidarnos. Y yo invito a todos esos jóvenes, muchachos alrededor nacional que están y que tienen conocimientos y que pueden aportarlos, bueno, pensemos cómo hacerlo y hagamos que nuestra juventud sea una juventud saludable, que le pueda servir a Dios con todo lo que somos. Dios los bendiga, salúdense unos a otros. Chao, chao. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre
el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.